¿Qué puede esconder una de las figuras más veneradas del mundo? ¿Qué revelación sorprendente hizo la Madre Teresa en sus últimos días? En este video, exploramos las impactantes confesiones de la icónica Madre Teresa antes de su muerte, desvelando un secreto que podría cambiar nuestra percepción de la Santa de Calcuta para siempre. Nadie ha capturado la imaginación pública como lo hizo la Madre Teresa. Su vida dedicada al servicio de los más pobres y necesitados en Calcuta la convirtió en un símbolo de compasión, amor y misericordia. Una de sus frases más impactantes, que refleja profundamente sus convicciones, es: «La mayor destructora de la paz es el grito del inocente niño no nato». Esta declaración, aunque controversial, muestra la firmeza de sus creencias y su compromiso con la defensa de la vida en todas sus formas. A lo largo de su vida, la Madre Teresa se convirtió en una figura icónica que trascendió fronteras religiosas y culturales. Fue una mujer que, con su inquebrantable fe y dedicación, tocó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Fundó las Misioneras de la Caridad, una congregación que continúa su labor, brindando ayuda a los más necesitados en múltiples países. Sin embargo, a pesar de su imagen pública impecable, la Madre Teresa también tuvo sus momentos de lucha interna y cuestionamientos. En sus últimos días, reveló un secreto que podría cambiar nuestra percepción de ella para siempre. Esta revelación, guardada celosamente hasta el final de su vida, nos muestra un lado más humano y vulnerable de la Santa de Calcuta. Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta desde el año 2016, posee una imagen pública compleja y multifacética. Ella ha recibido una amplia admiración por su trabajo caritativo desinteresado, lo que le valió el prestigioso Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir la pobreza y la angustia, consideradas amenazas a la paz. A lo largo de su vida, fue celebrada y reconocida con numerosos premios y títulos honoríficos, consistentemente clasificada entre las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la tienen en alta estima, considerándola una santa y buscando su intercesión. No obstante, junto con el elogio, Madre Teresa también ha enfrentado críticas significativas. Algunos han expresado preocupaciones sobre la calidad de la atención médica proporcionada por su organización. Ha habido sugerencias de que ciertos bautismos en lechos de muerte fueron conversiones forzadas, y se le ha acusado de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas cuestionables. Ella nunca dijo una palabra, pero antes de su muerte, rompió su silencio y reveló un secreto aterrador. El viaje de la Madre Teresa a la India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Angese Gongshe Bojakshiu. Conocida como Madre Teresa, nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento en Skopje y más tarde consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. Madre Teresa era la hija menor de Nicola y Dranafile Bojakshiu. Su padre, quien estaba involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919 cuando ella tenía 8 años. En sus primeros años, desarrolló una profunda fascinación por las cautivadoras historias de misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A la tierna edad de 12 años, ya había decidido dedicarse a la vida religiosa. Esta determinación inquebrantable solo se fortaleció el auspicioso día del 15 de agosto de 1928, mientras se arrodillaba en oración en el sagrado santuario de la Virgen Negra del Etnice, un lugar que frecuentaba en sus peregrinaciones. A la edad de 18 años, en 1928, se despidió de su hogar y emprendió un viaje para unirse a las Hermanas de Loreto en el monasterio de Loreto, en Rathfarnham, Irlanda. Su propósito era aprender inglés, ya que era el idioma de instrucción para las Hermanas de Loreto en la India, donde aspiraba a convertirse en misionera. Lamentablemente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia residía en Skopje hasta 1934, antes de mudarse a Tirana. En 1929, finalmente llegó a la India
y comenzó su noviciado en la serena ciudad de Darjeeling, enclavada entre las majestuosas montañas bajas del Himalaya. Fue aquí donde se sumergió en el aprendizaje del bengalí y también comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa, situada cerca de su convento. El memorable día del 24 de mayo de 1931 abrazó con alegría sus primeros votos religiosos. Inspirada por la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux eligió adoptar el nombre de Teresa. Sin embargo, dado que otra monja en el convento ya había elegido ese nombre, decidió honrarlo utilizando su ortografía en español. La llamada misionera de la Madre Teresa se concretó cuando hizo sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto en Entali, al este de Calcuta, adoptando el título de madre, siguiendo la tradición de Loreto. Dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. A pesar de disfrutar la enseñanza, la Madre Teresa se sintió cada vez más inquieta por la pobreza en Calcuta. Lo que la perturbaba era que no se sentía en paz a pesar de ser misionera. La hambruna de Bengala en 1943 y la violencia durante la Direct Action Day en agosto de 1946 alimentaron aún más su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Darjeeling en 1946, la Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior para servir a los pobres de la India por Jesús. Buscó y obtuvo permiso para dejar la escuela. En 1950, estableció las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como el atuendo de la orden. El 10 de septiembre de 1946, Teresa tuvo una experiencia profunda a la que más tarde se referiría como la llamada dentro de la llamada. Durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, se sintió impulsada a dejar el convento y asistir a los pobres viviendo entre ellos. Esta llamada fue vista como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, notó que, aunque desconocido para muchos, la hermana Teresa se había transformado en la Madre Teresa. En 1948, emprendió su labor misionera con los empobrecidos, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un sencillo sari de algodón blanco adornado con un borde azul. La Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y realizó un entrenamiento médico básico en el Hospital Holy Family en Patna antes de aventurarse en los barrios marginales. Antes de dedicarse por completo a los desamparados y hambrientos, estableció una escuela en Moti Hill, Calcuta. Al inicio de 1949, la Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres que sentaron las bases para una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos rápidamente capturaron la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, la Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para la congregación diocesana que más tarde evolucionaría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación brindaría cuidado a los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas, descuidadas por toda la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. La compasión de la Madre Teresa no terminó ahí. La Madre Teresa inauguró su primer hospicio en 1952 con la ayuda de funcionarios de Calcuta. Transformó un templo hindú abandonado en el hogar Kaligat para los moribundos, que se puso a disposición de las personas empobrecidas de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente renombrado como Nirmal Hriday, el hogar del corazón puro. Aquellos admitidos en la instalación recibieron atención médica y se les permitió fallecer con dignidad, siguiendo sus respectivas creencias religiosas. A los musulmanes se les proporcionó el Corán para leer, a los hindúes se les dio agua del Ganges y a los católicos se les administró el sacramento de la extrema unción.
La Madre Teresa describió esto como una muerte hermosa, donde individuos que habían vivido en la indigencia podían dejar este mundo con amor y compasión. Además, estableció un hospicio específicamente para personas con lepra, al que llamó Shanti Nagar, Ciudad de la Paz. Las Misioneras de la Caridad, la organización fundada por la Madre Teresa, estableció clínicas de atención a la lepra en todo Calcuta, ofreciendo tratamiento médico, vendajes y alimentos a los afectados. A medida que el número de niños sin hogar crecía, las Misioneras de la Caridad también comenzaron a acogerlos. En 1955, la Madre Teresa abrió Nirmala Shishu Bhavan, el hogar de los niños del Corazón Inmaculado, como un refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un aumento en reclutas y donaciones, lo que llevó al establecimiento de hospicios, orfanatos y leproserías en toda la India. Para los años 60, la Madre Teresa extendió el alcance de la congregación internacionalmente, inaugurando una casa en Venezuela en 1965 con 5 miembros. Posteriormente, se establecieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria. En 1968 y a lo largo de los años 70, la congregación inició casas y fundaciones en Estados Unidos y numerosos países de Asia, África y Europa. Esto no es todo. Los hermanos de las Misioneras de la Caridad se establecieron en 1963, seguidos por una rama contemplativa de las Hermanas en 1976. Católicos laicos y no católicos fueron acogidos como colaboradores de la Madre Teresa, los colaboradores enfermos y sufrientes y los misioneros laicos de la caridad. En respuesta a las solicitudes de varios sacerdotes, la Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes en 1981 y junto con Joseph Langford estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1983 para unir los objetivos vocacionales de las Misioneras de la Caridad con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la congregación de Calcuta, que inicialmente estaba compuesta por 13 miembros, se había expandido a más de 4.000 hermanas, que supervisaban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad a nivel global, atendiendo a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, empobrecidos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Para el año 2007, las Misioneras de la Caridad incluían aproximadamente 450 hermanos y 5.000 hermanas a nivel mundial, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. Madre Teresa expresó su identidad de varias maneras. Afirmó que era albanesa por sangre, india por ciudadanía y monja católica por fe. Aunque trabajó principalmente en India, ocasionalmente viajó fuera del país por motivos humanitarios. En 1971 visitó Belfast durante una época problemática. Con 4 de sus hermanas, se dice que enfrentó presión de clérigos de alto rango que creían que el enfoque del trabajo misionero debía dirigirse a otros lugares. A pesar de la bienvenida y el apoyo local que recibieron, la Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. ¿Había algún secreto detrás de su partida o vio la Madre Teresa algo que la hizo preferir irse antes que quedarse? Pronto lo descubriremos. En 1991, Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las víctimas del terremoto en Armenia, y realizó su primer regreso a Albania, donde inauguró un hogar de los Hermanos Misioneros de la Caridad en Tirana. Para 1996, los Misioneros de la Caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en los Misioneros de la Caridad había pasado de 12 a miles, sirviendo a los más pobres entre los pobres en 450 centros en todo el mundo. En la búsqueda de consuelo, su conexión con Jesucristo, su santo rostro y su corazón, ella rezaba y contemplaba en silencio. Pero, en privado, la Madre Teresa luchó con dudas y tuvo dificultades con sus creencias religiosas durante casi 5 décadas. Hasta el final de su vida,
expresó abiertamente una profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por su falta de fe. ¿Significa esto que la Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está por revelarse. Esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada por una noche de vacío, no fue única para la Madre Teresa, ya que otros santos, incluyendo a Teresa de Lisieux, tuvieron encuentros similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de dudas, la Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII en 1958. Durante una misa de Requiem donde rezó por él, se sintió aliviada del largo vacío de su sufrimiento. Sin embargo, este respiro fue de corta duración, ya que su sequedad espiritual regresó semanas después. A lo largo de 66 años, la Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, notablemente al arzobispo de Calcuta y al sacerdote jesuita Celeste Van Exem, su asesor espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. Ella solicitó específicamente la destrucción de estas cartas, temiendo que desviaran la atención hacia ella en lugar de hacia Jesús. Sin embargo, todas las cartas se pueden encontrar en el libro Madre Teresa, ven y sé mi luz. En estas cartas, la Madre Teresa le dice a su amigo Michael van der Piet que Jesús lo ama mucho, pero que para ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Busca, pero no puede ver. Escucha, pero no puede oír. Ora, pero no salen palabras. Le pide a Michael que ore por ella para que pueda entregarse completamente a Jesús. En la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, se habla 3 veces de la Madre Teresa, utilizando su vida como ejemplo para demostrar que rezar a Dios no nos impide ayudar a los demás. De hecho, es la fuente de nuestro amor y servicio. La Madre Teresa misma dijo que la oración y la lectura de libros espirituales nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de orar. Aunque la orden de la Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, admiraba a Francisco de Asís. Su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella. Las Hermanas de la Caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como gesto de gratitud después de la comunión. Su compromiso con el ministerio y sus votos comparten muchas similitudes. San Francisco otorgó gran importancia a la pobreza, la castidad, la obediencia y la entrega a Cristo, dedicando una parte significativa de su vida a servir a los empobrecidos, especialmente a aquellos afectados por la lepra. Esto es solo el comienzo. La Madre Teresa recibió un pasaporte diplomático del gobierno indio y fue honrada con el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional en 1969. Además, le fueron otorgados varios otros prestigiosos reconocimientos indios, incluyendo el Bharat Ratna, el premio civil más alto de India, en 1980. Navan Chawla escribió su biografía oficial, que se publicó en 1992. Curiosamente, en Calcuta es venerada como una deidad por ciertos hindúes. En honor a su 100º aniversario de nacimiento, el gobierno indio lanzó una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010. Esta cantidad de dinero fue significativa, ya que representaba los fondos que la Madre Teresa tenía cuando llegó por primera vez a India. La presidenta Pratibha Patil reconoció el impacto de la Madre Teresa, declarando que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con saris blancos con bordes azules, se convirtieron en un faro de esperanza para varios grupos marginados como los ancianos desamparados, desempleados, enfermos terminales y aquellos abandonados por sus familias. Los esfuerzos de la Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el premio Ramón Magsaysay por la paz en 1962. La citación del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que llevó a la creación de una nueva congregación. Para principios de los años 70,
la Madre Teresa se había convertido en una figura renombrada a nivel mundial. Su ascenso a la fama comenzó con el lanzamiento del documental de la BBC de Malcolm Muggeridge en 1969, titulado Algo hermoso para Dios, seguido por la publicación de un libro con el mismo nombre. Durante este tiempo, mientras filmaban el documental, el equipo enfrentó desafíos debido a las malas condiciones de iluminación, especialmente en el hogar para moribundos. ¿Qué sucedió después? Inicialmente, creían que el material capturado bajo tales circunstancias sería inutilizable. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se revisó el material en Inglaterra, se encontró que estaba excepcionalmente bien iluminado. Muggeridge atribuyó esto a una luz divina milagrosa de Teresa, mientras que otros miembros del equipo lo atribuyeron a una nueva y muy sensible película de Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, profundizando aún más su conexión con la Madre Teresa. Durante este periodo, la Madre Teresa ganó reconocimiento y admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el inaugural Premio de la Paz Juan XXIII, reconociendo su dedicación al servicio de los pobres como encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos hacia la promoción de la paz. En 1976, también fue honrada con el premio Pemin Terris. El proceso de canonización de la Madre Teresa progresó rápidamente. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino que también fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles. En 1982 fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su servicio excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos premios, culminando en la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996 se le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Además, su tierra natal albanesa le presentó el Honor de Oro de la Nación en 1994. Su aceptación de este premio, así como la Legión de Honor haitiana, provocó controversia. La Madre Teresa enfrentó críticas por su apoyo percibido a figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell. De hecho, incluso escribió una carta al juez que supervisaba el juicio de Keating pidiendo clemencia. Pero eso no es todo. La Madre Teresa fue honrada con títulos honoríficos de universidades en India y Occidente. También recibió el Premio Balzan en 1978 por sus esfuerzos en promover la humanidad, la paz y la hermandad entre las personas, así como el Premio Internacional Albert Schweitzer en 1975. Durante su visita a la Universidad de Scranton, en el noreste de Pensilvania, en abril de 1976, se le otorgó la medalla La Estorta por el servicio humano por el presidente de la universidad, William J. Byron. La Madre Teresa animó a la audiencia de 4.500 personas a conectarse con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea proporcionando alimentos o difundiendo alegría y amor. Expresó que las personas empobrecidas pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en forma de sufrimiento. En agosto de 1987, se le otorgó un doctorado honorario y se dirigió a una reunión de más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, enfatizando la importancia de realizar pequeños actos con inmenso amor al servir a los más pobres entre los pobres. A lo largo de su vida, la Madre Teresa fue consistentemente clasificada entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup sobre las personas más admiradas, ocupando la primera posición varias veces durante los años 80 y 90. En 1999 fue reconocida como la persona más ampliamente admirada del siglo XX según la lista de Gallup, superando a todos los demás contendientes por un margen significativo. Sin embargo, su popularidad no fue universalmente aceptada. La Madre Teresa enfrentó críticas significativas. Las perspectivas indias sobre ella no son consistentemente positivas. Arup Chatterjee, un médico nacido y criado en Calcuta,
activista en los barrios marginales de la ciudad durante los años 80, antes de mudarse al Reino Unido, criticó a la Madre Teresa en su libro de 2003. Él argumentó que nunca vio a ninguna monja en los barrios marginales que visitó y que la imagen de Calcuta que ella presentó estaba distorsionada. Además, acusó a la Madre Teresa de promover un culto al sufrimiento y de exagerar los logros de su misión, así como de malversar fondos y privilegios disponibles para ella. Chatterjee también señaló que algunos problemas de higiene, como la reutilización de agujas, mostraron mejoras después de la muerte de la Madre Teresa en 1997. Durante su mandato como alcalde de Calcuta, de 2005 a 2010, Vikash Ranjan Bhattacharya expresó su creencia de que la Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad. Criticó que supuestamente glorificaba la enfermedad en lugar de proporcionar tratamiento adecuado y tergiversaba a Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. Posteriormente, a pesar de estas diferencias, el partido Bharatiya Janata, un partido político de derecha hindú, tuvo enfrentamientos con la Madre Teresa por su apoyo a los Dalits cristianos. No obstante, la elogiaron después de su muerte e incluso enviaron un representante a su funeral. Y cuando pensabas que el polvo se había asentado, sucede algo más. El Bajrang Dal se opuso a la decisión del gobierno de otorgarle un funeral de Estado a la Madre Teresa. El secretario general, Giri Raj Kishore, afirmó que su principal lealtad era hacia la Iglesia y que su trabajo social era secundario, acusándola de mostrar sesgo hacia los cristianos y de participar en bautismos encubiertos de enfermos terminales. En un homenaje destacado en la portada del quincenal indio Frontline, se refutaron estas acusaciones como claramente falsas y se mencionó que no tuvieron impacto en la percepción general de sus contribuciones, particularmente en Calcuta. Se elogió su compasión, altruismo, vigor y coraje. El autor del tributo criticó la postura pública de Teresa contra el aborto y su afirmación de ser apolítica. En febrero de 2015, Mohan Bhagwat, líder de la organización de derecha hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh, hizo una declaración sugiriendo que la intención de la Madre Teresa era convertir a aquellos a quienes servía en cristianos. La Madre Teresa sufrió un ataque cardíaco en Roma en 1983 mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989, se le implantó un marcapasos. En 1991, tras sufrir neumonía en México, experimentó más problemas cardíacos. A pesar de ofrecer renunciar como cabeza de las misioneras de la caridad, las hermanas de la congregación votaron para que se quedara mediante un voto secreto, y ella accedió a continuar. En 1996, la Madre Teresa se cayó y se rompió la clavícula. 4 meses después, fue diagnosticada con malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de someterse a una cirugía cardíaca, su salud continuó deteriorándose. El arzobispo de Calcuta, Henry Sebastian de Sousa, ordenó a un sacerdote realizar un exorcismo con su consentimiento cuando fue hospitalizada por primera vez con problemas cardíacos, creyendo que estaba poseída. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como cabeza de las misioneras de la caridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997. Su cuerpo fue expuesto en un ataúd abierto en San Tomás, Calcuta, durante la semana anterior a su funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por su servicio desinteresado a las personas empobrecidas de todas las creencias en el país, organizando un funeral de Estado para ella. Durante el servicio, el cardenal secretario de Estado Angelo Sodano, representando al Papa, entregó una homilía conmovedora. La noticia del fallecimiento de la Madre Teresa fue recibida con dolor y tristeza, tanto por las comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles. Alabó su compromiso inquebrantable con el cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados, considerándola un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El exsecretario general de la ONU,
Javier Pérez de Cuéllar, dijo que la Madre Teresa encarnaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo. El Vaticano reconoció la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Besra, una mujer india, como un milagro. Esta curación fue atribuida a la aplicación de un relicario que contenía la imagen de Teresa, de la cual Besra afirmó que emergió un rayo de luz y curó su tumor canceroso. Sin embargo, su esposo y cierto personal médico afirmaron que el tumor fue erradicado mediante tratamiento médico convencional. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la Madre Teresa, allanando el camino para su canonización. Este milagro involucró la curación de un hombre brasileño con múltiples tumores cerebrales en 2008. La investigación de este milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Brasil, y tras un proceso exhaustivo, la Congregación para las Causas de los Santos completó su investigación y emitió un decreto reconociendo el milagro. La Madre Teresa fue beatificada en 2003 y canonizada como santa en 2016 debido a estos milagros reconocidos. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa en una gran ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El evento contó con la asistencia de decenas de miles de personas, incluidos representantes gubernamentales de 15 países y 100 individuos sin hogar de toda Italia. La misa de canonización se transmitió en vivo por el canal del Vaticano y en línea, permitiendo que audiencias de todo el mundo presenciaran el momento histórico. En su lugar de nacimiento, Skopje, se anunció una celebración de una semana en honor a la Madre Teresa en Calcuta, India, donde dedicó su vida a servir a los pobres. Las misioneras de la caridad celebraron una misa especial para conmemorar su canonización el 4 de septiembre de 2017. La hermana Mary Prema Pierik, líder de las misioneras de la caridad, anunció que la Madre Teresa sería honrada como la única patrona de la arquidiócesis de Calcuta durante una celebración que conmemoraba un año desde su canonización. Este anuncio se realizó durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Sousa confirmó el 5 de septiembre de 2017 que la Madre Teresa sería designada como copatrona junto a Francisco Javier durante una ceremonia que honraba el primer aniversario de su canonización. Finalmente, se revelaron secretos aterradores de la Madre Teresa antes de su muerte. Rompió el silencio sobre su lado oscuro que nadie conocía. A pesar de difundir sonrisas y amor, luchaba profundamente en su interior porque se sentía vacía e insatisfecha. Siempre proporcionaba calidez a los demás, pero parece que ella necesitaba la misma calidez. Se sentía sola, percibía a Dios lejos de ella, anhelaba su presencia, pero nunca la experimentó. Tenía miedo de no complacer a su Jesús y temía el juicio. Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores y espectadores por acompañarnos en esta emocionante travesía. Su apoyo constante y sus comentarios son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. También agradecemos a la comunidad de seguidores de la Madre Teresa, cuyas historias y experiencias compartidas nos ayudaron a entender mejor la magnitud de este revelador secreto. Gracias por acompañarnos hasta el final de este impactante viaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué piensas sobre la revelación de la Madre Teresa. Nos encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima y recuerda, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.